Hola, hola, buenas tardes, querida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carola? Muy bien, yo te hablaba y tenía el micrófono apagado. Es lo que pasa en vivo. ¿Cómo estás, querida ¿Bien, Scarlett? esta compañera? ¿Cómo está? Muy bien, aquí estamos con todas las energías avanzando camino a la nueva constitución. Maravilloso, compañera. Esta semana, en nuestro tercer live ya de Voces Cruzadas, tenemos a dos compañeras, dos protagonistas, dos grandes invitadas que nos van a acompañar esta semana para poder ir conversando respecto a los debates pendientes, ¿verdad? Que están entre los derechos humanos, el feminismo y también cómo desde aquí las artes también toman la posición en torno a cómo van favoreciendo imaginarios libres de violencia. Compañera, aparte entonces usted presentando a su invitada y posteriormente yo presento la mía. Bien, pues me parece, muchas gracias. Tengo el gusto, el honor y el cariño inmenso de presentar a una compañera, amiga de la vida, de la historia, de las luchas que hemos llevado por tantos y tantos años. Una compañera activista en derechos humanos, una compañera que ha trabajado durante muchísimo, no quiero decir que tenga tantos años la compañera, la experiencia que lleva ella adelante respecto de los derechos sexuales, los derechos reproductivos, todo lo que tiene que ver con la prevención y también las luchas respecto de el VIH y además hoy en esta lucha que hemos llevado durante tantos años, ella también integrante de Mujeres de Luto, un movimiento histórico y único en Chile que está desde el año 84 en forma ininterrumpida exigiendo verdad y justicia por las violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura y que tristemente hemos tenido que integrar a esas demandas las violaciones a los derechos humanos cometidos también en democracia. Y además militamos juntas en estos movimientos de mujeres de luto y también en la organización Mujeres, Memoria y Derechos Humanos, porque ella es nuestra presidenta, y quiero presentar entonces así a mi querida compañera Sandra Bravo Bobadilla. Bienvenida, Sandra. Gracias, buenas tardes. Hola, gracias por la invitación a participar en este espacio que es tan reconfortante, ¿no? De intercambio de saberes, porque nuestra invisibilizada historia existe. Tenemos historia las mujeres. Gracias. Gracias a ti, Sandrita, por estar con nosotras, la prima, la amiga y la compañera conocidísima, hablando de temas entonces, reivindicación de derechos reproductivos, derechos sexuales, la prevención del VIH. Y también por acá tenemos otra invitada, ¿ya? Una compañera que nos hemos encontrado y reencontrado en diversos espacios. ¿Ya? La compañera se llama Gabriela Espinosa, ya la compañera es actriz, artista educadora y activista. Y ahí vamos a profundizar un poquito respecto a ese concepto de activismo. ¿Ya? Es integrante de la ONG Madre Nativa, agrupación de música y danza floriqueña Sabor Moreno, colectivo de artes, también es parte del colectivo de arte La Migra, es profesora de teatro en el Liceo Artístico de Arica y, por otro lado, docente de la ONG La Poderosa Media Projects. Querida Gaby, ¿cómo estás, querida? Hola, bien, bienvenida. Gracias, Carolina, gracias. Un honor estar ahí, también poder conversar y escuchar a Sandra. Y nada, pues debatir acerca de ideas y ir pensando, es importante, ¿no es cierto? Ir pensando, conversando juntas, creo que ahí se va construyendo también mucho las distintas formas que tenemos de ser feministas. Así que gracias por la invitación. Muchas gracias, Gaby, por estar aquí con este espacio cruzando voces cruzadas, ¿ya? Y para ello vamos a partir, no sé si te parece, Carola, que vayamos partiendo, porque la gente generalmente va el Día de la Mujer, como que le dice, como que nos dice, hay hombres que dicen feliz Día de la Mujer, y como que estamos nosotros ese día celebrando algo, ¿ya? Entonces yo creo que sería como a lo mejor importante que la Sandrita nos pueda entonces como a lo mejor darnos este encuadre respecto el 8 de marzo, ¿feliz Día de la Mujer o conmemoración del Día de la Mujer? Bueno, efectivamente esa también ha sido parte de nuestras luchas, ¿no? De que siempre es el feliz día, como si celebráramos
celebráramos algo y no se sabe que en nuestra historia la conmemoración del 8 de marzo efectivamente surge en una conferencia internacional socialista en Copenhague, en Dinamarca, del año 1910, propuesta por la maestra alemana Clara Zetkin, pero a raíz de un incendio que había sido, no sabemos finalmente si fue intencional o no, pero el incendio existió y 129 obreras textiles en la fábrica Cotton de Nueva York murieron quemadas. Nunca, por supuesto, se investigó el origen del incendio, pero a raíz de eso y de otros movimientos, porque del feminismo, estas olas vienen de hace muchos años, en Europa, en Francia, la misma marcha, y yo repasando un poco, porque obviamente la memoria también es frágil, repasando un poco, es incluso tragicómico, cuando en el año 1857, parece, si la memoria no me traiciona, hubo una marcha en Francia, y pensando en esta igualdad, fraternidad y solidaridad, y marcharon mujeres y hombres, por supuesto que había más mujeres, hacia Versalles, y cuando se dieron cuenta, estas demandas y esta igualdad que se pedía no las incluía. Fue tragicómico ver cómo se pegaron, digamos, el coscacho de que habían hecho todo un trabajo, todo un movimiento por luchas, y las luchas no las incluían a ella y los hombres las dejaron fuera, lisa y llanamente. Y ahí surge una Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Mujer y la Ciudadana de Olimpia de Goulet, me parece que. Entonces, bueno, y así es nuestra vida de lucha. Lucha por el derecho a voto, lucha por las mujeres incorporarse a la universidad, lucha. Esa es nuestra palabra. Nada ha sido regalado, nunca. Y en ese contexto, en este internacional, surge en marzo, porque ni siquiera tenía fecha, el Día Internacional de la Mujer. Y después, de a poco, van como acomodando la fecha, y finalmente es el 8 de marzo el que se conmemora, no se celebra, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. 17 países habían en esa internacional socialista en Copenhague, Dinamarca, representados por sus lideresas, donde se determina un año internacional de la mujer. Y por supuesto que además te tienes que bancar la frase, ¿y cuándo es el Día del Hombre? ¿Cachai? O sea, ya, filo, o sea, no da para tanta la tolerancia. Pero eso es más o menos la historia y parte de un movimiento a nivel mundial. Incluso en algunas ciudades de Europa el movimiento fue de mujeres burguesas. Así que, ¿cómo estarían hasta acá que las mujeres burguesas empezaron también no era por el trabajo, era por otros derechos? Y después de a poco se fue sumando todas las reivindicaciones de mejor salario, de calidad en los trabajos, disminución de las horas, que si lo llevamos a estas alturas, después de no sé cuántos siglos, porque la verdad es que son siglos, las reivindicaciones, algunas, permanecen intactas. O sea, es como si estuviera, no sé, en el año 1700, 1800. Es una cuestión casi irrisoria, porque hubo lucha hasta para separar la sexualidad de la reproducción. O sea, si bien es cierto, ahora estamos hablando de derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, fue también una lucha, el anticonceptivo, una lucha, o sea, de verdad que todo invisibilizado y nada regalado.
Justamente nada regalado, hay que sacar las garras siempre para poder conquistar derechos o defenderlo, porque generalmente hay veces que se conquistan derechos y posteriormente la misma voluntad política quita ciertos derechos que ya están establecidos, por lo tanto que hay que estar en la defensa de ellos. Compañera Carola, veo que justo vi que estás como activando tu micrófono. Sí, bueno, la verdad es que mira, las mujeres y la historia de las mujeres habla de ¿cómo decirlo? ¿No? Las mujeres, la lucha de las mujeres ha sido pioneras en varias revoluciones de la historia, ¿no? Las algodoneras por allá por el año 1800 y algo, una huelga de más de 8 meses, ¿no? Las cocinas apagadas, si nos venimos más para acá, en distintos hitos de la historia. Es importante poder visibilizar cómo el feminismo y las luchas por la igualdad, ¿cierto? Por la emancipación, es algo en lo cual las mujeres han sido pioneras porque hemos tenido que ser protagonistas de nuestras propias luchas para poder establecer las reivindicaciones y las demandas por una sociedad que efectivamente termine con lo que hoy día vivimos, ¿no? Es decir, han habido varias conquistas, las mujeres y es el ser pioneras en varias revoluciones de la historia a nivel mundial, han logrado claramente conquistas, derechos sociales, laborales también, pero sin embargo eso no ha estado exento de también mucho dolor y mucho sufrimiento, mucha represión, ¿cierto? Y mucha opresión. Y con todo aquello, la realidad que vive la mitad del mundo, como dicen por ahí, la realidad que vivimos las mujeres en las distintas expresiones, en los distintos espacios en los que nos desarrollamos, espacios que hemos ido ganando también a lo largo de la historia, tienen un factor común de opresión, ¿no? Y que es este patriarcado y que a mí me gusta referirme a él como ese contrato entre la sociedad, ese contrato entre el Estado y la sociedad, pero para efectos de ese contrato la sociedad hombre, ¿no? Las mujeres quedamos fuera de aquello, por lo tanto no tenemos capacidad de decisión, no tenemos poder político, no tenemos capacidad de poder económico para definir los destinos del país, por ejemplo, y también los destinos de nuestros propios desarrollos, desarrollo humana y desarrollo de lo que nosotras queremos. Ser en un estado que efectivamente no permite y que más bien perpetúa este sistema patriarcal en el cual estamos, ¿no? Y que además, como yo decía en otro espacio, nos genera esta tormenta perfecta entre el patriarcado y el neoliberalismo, ¿no? Es la tormenta perfecta en la cual las mujeres tenemos que buscar las distintas formas para seguir organizándonos, para poder decidir respecto de nuestros destinos. Entonces, hoy día que estamos en este momento histórico que vivimos, ¿no? Esta nueva constitución que tiene miradas distintas, que tiene desde la concepción de la posibilidad de hoy día escribir y redactar una nueva constitución, tenemos la oportunidad histórica también, porque esta constitución por primera vez se realiza de esta manera participativa y además de manera paritaria y también con escaños reservados para los pueblos originarios. Y aunque, también me gusta reiterarlo, aunque el pueblo tribal afrodescendiente no obtuvo su escaño para estar en esta redacción, esas luchas también son para que todos y todos los pueblos originarios y tribal afrodescendientes tengan efectivamente la autonomía política para la decisión desde sus propias identidades. Entonces, estamos viviendo este momento histórico que nos permita construir, elaborar y redactar una constitución con enfoque de género, una constitución feminista que permita reorganizar la vida social, la vida política y la vida económica en nuestro país. Y ojalá en toda América Latina, si seguimos avanzando desde la organización. Me quiero quedar aquí en este retiro porque me gustaría igual escuchar a Gabriela. Además, saludos, cariños especiales para Madre Nativa, compañeras ahí súper
claras, guerreras y súper perseverantes en el trabajo que llevan adelante. Oye, sí, maravilloso, después del semejante contexto que nos tiró ahí la compañera Carolina de la necesidad y las proyecciones acá para nuestro país, ¿verdad? Cómo vamos incorporando enfoque para construir relaciones sociales más justas, en definitiva. Si ese es el tema de fondo, que las relaciones sociales no estén expuestas las mujeres, las disidencias, a violencia del patriarcado y generalmente de la sociedad que todos vamos construyendo, pero que algunos van tomando decisiones. Y en ese sentido, Gaby, me gustaría preguntarte cosas respecto a cómo se cruza todas estas reivindicaciones de los derechos humanos, pero también las mujeres, y también lo decimos dentro de nuestra descripción, cómo vamos persiguiendo este espacio, ¿verdad? Que es Voces Cruzadas, que es respecto a poder visibilizar las múltiples luchas que surgen desde las mujeres. Y de esas múltiples luchas, la educación artística, el activismo van tomando relevancia para ponernos frente a la cara de realidades que a lo mejor a rato nos pueden incomodar al común de las personas, pero es sumamente necesario finalmente para instalar la discusión y finalmente ir sensibilizando en torno a la temática. Entonces, yo creo que igual sería súper importante porque no todas las personas desde la casa, por ejemplo, cachan esta cuestión de activista. ¿Ya? Quizás se podemos partir como dando quizás como explicar a las personas de sus casas ese concepto, compañera. Claro, bueno, quiero recalcar esa tormenta horrible del patriarcado y el neoliberalismo. O sea, siento que ahí hay un nudo importante que tenemos que constantemente estar pensando cómo desanudarlo para que deje de existir de alguna manera, como muerte al patriarcado y muerte al neoliberalismo desde mi postura, en donde también ahí hay un tema muy fuerte cuando pensamos en el rol de ser madre, en todas las opiniones del mismo feminismo respecto a lo que es maternar, y también con esta cosa de reinsertarse laboralmente y ser esta supermujer que produce en este sistema neoliberal y que al mismo tiempo se detiene a una crianza con conciencia, con respeto, con tiempo, con dedicación, en donde incluso podría ser un poco mal vista desde como no, pero tú estás perdiendo tu identidad de mujer por este rol femenino impuesto de la madre. Yo creo que ahí también hay un diálogo bastante interesante que quería como meter ese temita ahí, que también creo que es súper importante a nivel de nueva constitución, para que ver si es que ahí más adelante lo tocamos. Ahora, respondiendo a la pregunta de la Scarlett, artivismo mezcla dos palabras, que es arte y activismo, en donde en el fondo a través de mi arte, a través del arte, tomo una causa, tomo una lucha que me hace coherencia, que me hace conciencia, que es importante para mí y que mi herramienta de lucha se vuelve una de las principales, el arte. Entonces ahí, por ejemplo, la performance, que es un estilo de arte que nace de las artes visuales, pero que involucra el cuerpo, por lo tanto se cruza de manera estrecha con las artes escénicas, el teatro, la danza, la declamación, en el fondo el gesto corporal, es una de las artes que siempre está al margen de las artes, de las disciplinas más clásicas, las artes visuales, las artes audiovisuales, las artes escénicas, las artes musicales. Tenemos en una parte más periférica, más marginal, la performance, en donde el cruce entre lo que yo genero con lo que yo como que sublimo a través del arte, lo que yo simbolizo, los referentes que estoy usando, los cruzo con mi cuerpo, con mi cuerpa, tal cual, con mi biografía, con mi historia, con mi trance, con mi experiencia viva. Las performances muchas veces no se ensayan, sino que se viven, y eso va conmoviendo y removiendo el entorno justamente para abrir espacios en donde las emociones pasan ya a la parte intelectual de las reflexiones y en donde voy tomando postura. Al final lo que queremos es generar una provocación con sustento. Por supuesto, también hay performatividades que son totalmente libres, yo quiero ir y hacer esto porque yo lo quiero hacer, como también hay otras que les damos
más vuelta para estar como muy claro como qué es lo que queremos comunicar o con mi cuerpo acciono, con mi cuerpo, todos tenemos cuerpo y nuestro primer aprendizaje como bebés, como seres humanos, es a través del cuerpo. O sea, lo primero que aprenden las guaguas es a empujar para poder moverse, estirar para poder agarrar la teta, imitar lo que hacen los otros para poder comer, hay muchas cosas que son instintivas, pero hay mucho aprendizaje que la primera capa es de la kinesis, del cuerpo. Entonces, el cuerpo tiene muchísima historia, tiene muchísima antropología, tiene muchísima simbolismo, la acción en sí misma es transformadora. Entonces, acá volviendo al tema de arte y educación, yo pienso que la educación, mientras estén los estudiantes sentados en un pupitre, escuchando y poniendo el raciocinio por sobre el cuerpo, la transformación a nivel social es limitada, porque en el fondo todo opera desde el cerebro. En cambio, cuando lo pasamos al cuerpo, empezamos a accionar y a transformar el entorno. Y por eso es poderoso el arte como un aliado esencial de cualquier lucha. Y que se ha visto en la lucha feminista, que se ha visto en el estallido social, y que sí, podemos tener postura y decir, no, es que yo lo hubiese hecho diferente. Bueno, pero hazlo, po. Esa es la gracia del arte, hazlo tú. Hazlo, pon tus ideas en tu cuerpo. Mientras tú no las estés poniendo, hay otros que la están poniendo y están generando y nos estamos también cuestionando. Uno hace una provocación, crea algo y va viendo qué es lo que pasa con eso y uno va sacando un diagnóstico social de qué es lo que pasa con eso y va viendo las distintas posturas de lo que se genera con esos como gatillantes sociales que uno va tirando a través del arte. Entonces, no sé bien si estoy dando como una respuesta a alguna pregunta específica, sino como abrir esa... o sea, el feminismo tiene una lucha gigante que es performativa, que es cómo nosotras las mujeres empezamos, por ejemplo, a proyectarnos en fotografías en las redes sociales, en qué tipo de ropa me pongo, en cómo a través de liberar la teta, liberar el pezón, la desnudez, voy incorporando, diciendo yo decido lo que hago con mi cuerpo, cómo lo muestro, que tú lo sexualices es tu problema, es tu constructo patriarcal, pero si yo quiero andar con un escote, o sea, la misma frase de cómo chutan, me violaron porque andaba con una mini, que no, es que ella está provocando en la calle, todas esas cosas son cuestiones tan arraigadas y da lo mismo la edad que uno tenga. La gente joven hay alguna gente que está con esa misma mentalidad conservadora y cómo vamos cambiando eso. Una cosa es a nivel político, desde la Constitución, desde lo escrito, y otra cosa es ya desde las prácticas sociales del día a día, como también desde la creación artística. O sea, creo que tenemos que aliarnos. Todos contribuyen su granito de arena. Justamente todos contribuimos a nuestro granito de arena y yo creo que igual entregaste varios puntos respecto a poner la cuerpa, ¿verdad? Y cuando se cuestiona en verdad cierta... Me acuerdo en un momento, Gaby, que en el espacio 466 estábamos en un grupo haciendo un taller y hablaste que el arte, había una definición que habían generado desde un espacio y que concebían el arte como prácticas creativas. Y a partir de eso, después me acuerdo que llegamos a hablar del activismo, arte, después este cruce que es maravilloso, ¿verdad? Entonces, y desde ahí, el movimiento de mujeres y diversidad sexual ha tomado la performance como una herramienta de comunicación en lo público, ¿verdad? Para poder estremecer a nosotros, para poder mostrar en la cara, decirle, esto está pasando. Y el 8 de marzo es una instancia donde las mujeres de la disidencia damos rienda suelta a nuestra capacidad creativa y recreativa para poner en el espacio público situaciones entonces que están ocurriendo. En ese sentido, me gustaría preguntarte respecto a esta semana se estuvo realizando una performance por la ciudad, incluso había salido en ciertos grupos de Facebook respecto a qué estaba pasando, porque estaba arrastrando bolsas con mujeres adentro. Y después se entendió que no era cierto que eran mujeres, realmente eran mujeres fallecidas que estaban siendo arrastradas, sino que era parte de un
acto performático. Si bien la performance no hay que explicarla porque pierde su brillo, ¿verdad? Porque finalmente no da la posibilidad a que el espectador, la espectadora, pueda hacer reflexión crítica de lo que ve en su ojo. Quizás poder como entregarnos a lo mejor un contexto de cómo se piensa, ¿verdad? Esta performance que se va a lanzar para el 8 de marzo, pues ñaña. Sí, bueno, la performance que justamente la Scarlett estuvo ahí junto a otras 9 mujeres, en el fondo, yo me preguntaba el 8 de marzo, justamente volviendo a lo que comentaba ahí las compañeras, ¿qué se celebra el 8 de marzo? O sea, ¿estamos celebrando o estamos conmemorando nuestra existencia? Que por suerte existimos y por suerte existe esa cosa dual en la naturaleza misma de estos dos como fuerzas grandes, femenino, masculino, y todas sus hibridades que van generando nuevas diversidades, etcétera. Yo partí de esa pregunta de que no estamos celebrando, estamos conmemorando, y hay algo que yo quería conmemorar y quería honrar, que es nuestra lucha, que es lo que comentaba Sandra. O sea, ¿cuántos años y siglos luchando por tener los espacios que merecemos tener desde que nacemos? Entonces, yo pienso que el tema del feminicidio es un tema como ya vergonzoso cómo las instituciones lo enfrentan. O sea, el ser humano que mató a Joyce en la plaza del ferrocarril Arica-La Paz, acá en Arica, que la apuñaló en plena vía pública, él estaba con antecedentes de violencia en la casa, en donde él tenía una reclusión nocturna en su casa de 180 días. O sea, si vamos a seguir con una constitución que no le toma el peso a la violencia y a la violencia de género, seguimos lo mismo de siempre. Entonces, el feminicidio es una cosa brutal. O sea, cuando uno se pone a leer, más allá del impacto el más importante, que es en las familias mismas, también como a nivel social, existe un nivel de odio, de misoginia, que los femicidios no son que agarré una pistola y te disparé, son que la apuñalé 23 veces, luego la violé y luego la trituré. O sea, es un nivel de violencia al que estamos expuestas todas nosotras cuando caminamos en la calle solas. Yo siento miedo a las 3 de la mañana caminando sola en la calle si viene un hombre que se me está cruzando al frente, y puede ser un gallo totalmente inocente y pacífico, y por el pleno hecho de ser mujer me siento que estoy en un grado de riesgo. Entonces, el tema es que está sucediendo a diario, y está sucediendo en Latinoamérica, y sí, hay un movimiento fuerte, feminista, y de las mujeres, de que esto debe parar, pero algo pasa, tal como decían las tesis, que no está parando, y que el juez también nos viola al sentenciar unas cosas totalmente bajas respecto al nivel del crimen. Entonces, la performance que quiere, porque bueno, se estrena el 8 de marzo, porque es un video performance, ya que por cuarentena y todo eso no lo pudimos hacer en vivo, que es lo ideal, y se proyecta hacerlo más adelante, porque tuvimos una experiencia muy significativa para todas las que participamos. Es justamente poner en la vía pública, poner ese horror que queda en los noticiarios, siendo sensacionalista, que queda en las redes sociales. Ahora lo pongo en el lugar donde tú transitas, tal como los que transitamos en esa plaza donde mataron a Joyce, ahí ocurrió, ese lugar tiene memoria, ese lugar no se nos puede olvidar que ahí apuñalaron a una mujer igual que nosotras. Entonces, sacamos a estas... en el fondo, la performance tiene justicieras, tiene el rol de las mujeres haciendo justicia por todas las instituciones que no la hacen. Entonces, es sacar este cuerpo mutilado, arrastrarlo con mi propia fuerza, traerlo y abrirlo y sanarlo de alguna manera. O sea, sanarlo, si bien la muerte ya está hecha, y de esa manera horrible, y ese impacto queda para siempre en esas familias y en nosotros como sociedad, también nosotras, a través de la lucha feminista, estamos no olvidando, compartiendo la cara de las mujeres que han asesinado, los nombres, bordando sus nombres. O sea,
haciendo presencia de que no estamos todas, faltan, y no queremos que sigan faltando. Entonces, lo que hacemos en la performance es de alguna manera honrarles la vida a ellas y limpiarlas de esa muerte indigna, de esa muerte violenta, y nosotras apapacharlas, tomarlas en nuestros brazos, limpiarlas de esa sangre, de esos cortes, y honrarlas y convertirlas en unas diosas, que todo esto es desde el sublimar, o sea, desde lo artístico, en unas diosas que también le dan luz y que orientan también hacia dónde estamos luchando. O sea, ninguna feminista creo que esté pensando, no, que los feminicidios no son tan graves. Ahí en eso creo que tenemos un acuerdo, independiente de los distintos tipos de feminismo, más radicales, menos radicales, marxista, no marxista, etcétera. Entonces, como que en el fondo la performance es un rito de también que no quede solamente en esa cosa morbosa que tienen los medios con el feminicidio, que quede en que nosotras tomamos este cuerpo herido, que puede haber sido mi hermana, que puede haber sido mi prima, mi mamá, mi mejor amiga, porque estamos todas expuestas a ese nivel de violencia y somos nosotras las que la estamos deteniendo. Y nosotras nos hacemos cargo de esos cuerpos, honrándolas como en algún tipo de rito, como el Día de los Muertos, pero son nuestras muertas que no soltamos porque todavía no hay justicia en el fondo. Y esa justicia, mientras no haya, nosotros seguiremos haciéndola desde una capa más simbólica, más metafórica, pero que yo creo muy importante y significativa, que es como la potencia del arte. Maravillosa, Gabriela, eres maravillosa. A mí, cuando la amiga habla, a mí me genera como que me atrapa, así como que, como que hay una sensación de tanta conexión cuando empieza entonces como a narrar, ¿verdad? Cuando, cómo finalmente es todo este componente de hacer propia los cuerpos, esta muerte tan indigna que tuvieron las compañeras, y finalmente tratar de hacer justicia cuando las instituciones no la ponen sobre la mesa, cuando finalmente en lo constitucional, que las mujeres y la disidencia podamos vivir una vida libre de violencia, pareciera que no es urgencia. Te cruzo la voz, compañera Carolina, para que podamos ir profundizando desde ahí que Sí. el tema de la violencia, o sea, y también preguntarle... y antes, disculpe compañera, antes de cruzar la voz para allá, que Sandrita, háblanos un poco también respecto a esto. Hay distintos, porque Chile es bueno por firmar instrumentos internacionales de compromiso de derechos humanos, la CEDAW, es decir, hay instrumentos, Chile se compromete ante los organismos internacionales, pero las tasas de femicidio en nuestro país, las tasas de violencia contra las mujeres, contra la disidencia siguen aumentando. Sandrita, ¿nos podría comentar un poco como en este camino que ha tenido el Estado chileno en firmar y firmar tratados, que estos tratados por lo demás no tienen un rango constitucional, y después ahí la compañera Carolina nos puede dar el medio contexto de poder dar el rango constitucional o los estándares internacionales de los derechos humanos? Pero nos podéis como dar como esta pasada con los instrumentos de derechos humanos que hoy día cuentan las mujeres a nivel internacional y nacional. Compañera, está silenciada. Ya dijimos que no nos acallarán nunca más, pues, Sandra. Tienes razón. Mira, yo escuchaba muy atentamente a Gabriela y claro, o sea, tenemos una historia trágica porque también tenemos la violencia institucional, o sea, tenemos un listado inmenso de mujeres detenidas desaparecidas, mujeres embarazadas también, y fueron así brutalmente asesinadas también. Pero yo recordaba un poco que de esta lucha, por ejemplo, en el caso del derecho a voto, que partió en la década del 20, de 1920, y a hacer un poco de historia con respecto a mujeres que nos antecedieron, que fueron las que lucharon, porque primero hubo que luchar por el derecho a voto municipal, que fue en 1934. Después hubo que seguir luchando para el voto presidencial, que recién se fue en el 1949.
Entonces, y allí participó Elena Cafarena, Olga Poblete, Marta Vergara, Eloísa Díaz, Amanda Labarca, y bueno, muchas otras, Ernestina Pérez y muchas otras mujeres, ¿cierto?, que lucharon por los derechos de la mujer, el derecho a voto, efectivamente, y se forma el MEMS, el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer en Chile, con estas destacadas mujeres y tantas otras que nos antecedieron, y bueno, y una larga lista de derechos, derecho al control de la natalidad, estaban dentro de las cosas que pedían era el control de la natalidad, y que fue, pero así, terrible en cómo las humillaron, ¿cierto? Porque tenían que tener todos los hijos que Dios les mandara. Entonces, claro, habían familias que tenían 5, 7, 8, si alguna debe tener historia de abuelas o bisabuelas que tuvieron, no sé, 9, 10, 11 hijos, porque no había un control. También había un alto porcentaje de abortos. Y curiosamente las mujeres no se morían, como se mueren ahora por los abortos incompletos. ¿Hay cuántos abortos? Más de 100.000 abortos anuales en nuestro país, 160.000 o algo así. Entonces, bueno, este movimiento el movimiento pro emancipación de la mujer en Chile nace en el año 1935 y está hasta el 1953. Ahí, después de conseguir los derechos a voto, se disuelve, era a nivel nacional, habían muchísimas organizaciones que fueron parte del MEMS, pero hay algo súper interesante. Permiso. Hay algo súper interesante. En el año 1983, dos de estas mujeres vuelven a reorganizar el MEMS, que fueron la Olga Poblete, la Olga Poblete murió a los 100 años, uno de los gobiernos de la Concertación la homenajeó a ella muy merecidamente por lo demás, y se vuelve a reorganizar el MEMS, ¿cierto?, con algunas demandas ya, lucha por la democracia, estábamos en plena dictadura, lucha por la democracia, el respeto a los derechos humanos, se hace una solidaridad con el movimiento feminista internacional, se suman también la Julieta Kirwood, que es más joven, digamos, era más joven, la preservación del medio ambiente, sin duda la lucha antidictatorial, y aparece la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación en contra de la mujer. Estamos hablando del año 83. Y efectivamente, como decía Scarlett, nosotros somos famosos por las cumbres, la cumbre de Beijing, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, los derechos del niño, de la niña y adolescente, y la CEDAW, que es sobre todas las formas de eliminación en contra de la mujer. Junto con eso, en los 80 empezamos a luchar por una ley de prevención de violencia en contra de la mujer. Y eso fue a nivel nacional, y anduvimos en la calle, hablamos con los famosos recién elegidos diputados y senadores, estamos hablando del 89-90, una vez terminada la dictadura, entre comillas, y bueno, y nos metieron la cuchufleta de nuevo, porque como no escuchan, o sea, sí escuchan, pero no lo que uno quiere, y ha pasado siempre, ha pasado en las campañas de prevención, tanto de violencia como de VIH, como siempre, finalmente hacen cuestiones absurdas que no son permanentes y no sirven para nada. Y aparece esta ley de violencia intrafamiliar.
La primera, que ya no me acuerdo el número, pero fue la primera. Que no sirvió. Y después hubo todo un revuelo otra vez, lucha, y vamos con el mismo tema, y vamos a seguir con el tema. Porque las mujeres principalmente, si tú conversas en un grupo de mujeres, no sé, maduras, grandes, como quieran llamarle, dicen, no, que a mí no me pegan. Yo no sufro violencia. Y no alcanza el análisis y la crítica para hablar de que el Estado es violento, las instituciones son violentas y todas en algún momento de nuestras vidas hemos sido violentadas. Ya sea por la prensa que te invisibiliza, ya sea el mismo Piñera ayer, qué violencia dejar a la presidenta del Senado hablando sola y los babosos se retiraron todos y se fueron. Violento que las mujeres que quedaron embarazadas con estos anticonceptivos, ahora estoy hablando de ahora y de Chile, no estoy hablando ni de Francia ni de Inglaterra, no, quedaron mujeres embarazadas con anticonceptivos que salieron fallados. Sí. El famoso Anulet CD. Y resulta que ya sacaron los anticonceptivos del mercado, al laboratorio lo multaron, lo conversábamos con Carol ayer, el laboratorio lo multaron. Puta, pero las mujeres se tienen que bancar las crías, po. Y hay una lucha por aborto, pero como no tenemos el aborto como debiera ser, libre, seguro y gratuito, si no está en 3 causales, las mujeres no caen en las 3 causales. Entonces viene toda una lucha porque van a tener que demandar al Estado y a la CENAVAS, y qué sé, bueno, cuando hablo de la CENAVAS estoy hablando del Central Nacional de Abastecimiento. De la Central Nacional de Abastecimiento, donde compran todos los medicamentos. Porque esa es otra, tenemos siglas y más siglas y no todos entendemos las siglas. Entonces, claro, efectivamente, Gabriela hablaba sobre el feminicidio. En Perú, por ejemplo, tienen una connotación distinta la ley. Toda mujer muerta a manos de un hombre es un feminicidio. No importa si fue pareja, si no la conocía, si no. En Cuba, por ejemplo. Carolina, ¿estás silenciada, compañera, que justo habló? Decía eso, porque sí, efectivamente hacía lo que estaba secundando a la compañera. Efectivamente. En Cuba, por ejemplo, no es lo mismo que un hombre golpee a otro hombre, que un hombre golpee a una niña, o que un hombre golpee, no sé, tienen penas distintas, absolutamente distintas. No existe casi la violencia en contra de la mujer allá. Lo mandan al psicólogo, dice. Entonces, tiene que ver con que cómo educamos a las mujeres en los distintos tipos de violencia y que entiendan de que la expresión máxima de violencia es el feminicidio, y otra, que hay un estudio de Lorena Astudillo y alguien más, donde matan al amigo o al compadre o al que el loco piensa, el hombre piensa que es el amante, no sé, y matan a los hijos. También lo tuvimos, bueno, felizmente eso al parecer ha bajado porque no está en la estadística, pero es la expresión máxima de la violencia, porque le mata a los hijos delante de la mujer, ella es la última en matarla. Y las penas irrisorias que tenemos, y la ley que no te protege, no se puede acercar a 300 metros. O sea, ¿cachai? Tenemos, para conversar sobre violencia, no sé, podríamos estar hasta mañana, porque efectivamente no hay protocolo, por ejemplo, no está hecho el protocolo de la CEDAW. Firmamos los convenios, pero después sale un ministro, bueno, la derecha es violenta, diciendo que las soluciones son al interior del país, más o menos, y nosotros nos arreglamos entre nosotros. No tiene por qué venir la Organización de Naciones Unidas o una cumbre o una convención a educarnos, a decirnos qué tenemos que hacer. Oye, querida, entonces, entendiendo aquello, ya que finalmente
como la gran, entonces, yo creo que siempre en todos los programas nos sale, Carolina, que la gran batalla de todas las batallas es la Constitución. Entonces, en ese sentido, compañera, me gustaría que nos pudiera cómo avanzamos en una perspectiva de género transformadora a nivel constitucional que nos permita entonces instalar sobre la mesa el tema de la violencia contra las mujeres y la disidencia sexual. Sí, oye, pero es que... Carola, yo quiero mencionar algo que dijo en una entrevista ayer Bastián Bodenhofer. Dijo, la anoté, la Constitución debe ser escrita por las víctimas de este horroroso sistema, no por los victimarios. Y yo lo encontré así, súper asertivo. Somos las víctimas del sistema las que tenemos que escribir la Constitución, y además dijo que tenía que ser feminista, y ahí con eso se le paran los pelos a muchos porque no entienden lo que es el feminismo. Eso. Oigan, chiquillas, oye, que está interesante esto, y nos dicen, yo no puedo mirar, pero me mandan algunas amigas que están siguiendo también la conversación, que está súper interesante el tema. Me voy a permitir leer para ir compartiendo con ustedes, ¿no? Saludan, mandan saludos a Rosita, perdón, a Sandra, a todas las panelistas, dice, invitadas, está todo esto muy interesante. Preguntas hacen, ¿qué deuda tiene la sociedad con las mujeres? No sé, podemos así como hacer un... Yo respondo 1, 2, 3, 4, quiero responder también cómo se puede informar a las mujeres que la esterilización no requiere permiso, ni corre la edad para solicitarlo, por ejemplo, nunca más sin nosotras. Bueno, hay varias cosas, ¿no? El tema del regreso a clases, se habla del inicio a clases en Arica, se inició cuarentena sin casos, bueno, varias cosas que en definitiva no son absolutamente de interés, porque por sí o por no, la responsabilidad nos llega igual, ¿o no? Entonces, bueno, respecto de lo que planteaba Sandra, y quiero conectarlo también con esto que tan maravillosamente la Gabriela nos ha traído, ¿cierto? De las performances, el artivismo, ¿lo dije bien? Sí. ¿Sí? El artivismo, porque, bueno, voy a empezar del final para atrás, digamos, respecto del tema de la Constitución. Mira, vamos a debatir, ¿cierto? Vamos a llegar a la convención, vamos a ir a debatir, hemos dicho que vamos a sentarnos a dialogar, no vamos a ir a trazar derechos, ojo, es muy distinto. Nosotras somos guerreras, luchadoras, pero también tenemos la capacidad de sentarnos a dialogar el país que queremos construir. Eso no significa que vamos a ir a transar ningún derecho, para que lo tengamos todas y todos muy claro, todos también. Pero es importante e interesante respecto de los convenios, de los tratados internacionales, de los pactos. Tenemos la convención para erradicar, para eliminar todas las formas de violencia, que es la CEDAW, el pacto de Belém do Pará del año 94, también para eliminar las formas de violencia, bueno, los derechos universales, la declaración, los pactos civiles políticos y todo aquello. El punto es que tenemos dos opciones desde nuestro punto de vista, ¿no? Una es que efectivamente la Constitución establezca, porque entender que los pactos internacionales es la síntesis de la discusión de los países respecto de los problemas que aquejan a las sociedades en su conjunto, ¿no? Y por eso se establecen aquellos pactos. Yo quiero recordar aquí que nuestro país está adscrito, ¿cierto? Y ha ratificado el trabajo para la Agenda 2030. Para quienes no conocen la Agenda 2030, que es la agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que contiene 17 objetivos, cada uno con muchas metas. El objetivo 5, que habla respecto de la equidad de género y la eliminación de todas las formas de violencia. Los países, más de 129 países adscritos a esto, se comprometen, ¿no? Es una declaración de principio, de buena fe. Pero ¿qué tal? Si, bueno, y eso efectivamente se entiende como
pactos que van a buscar la forma de contribuir al desarrollo humano de cada país. Bueno, entre los 17 objetivos está el tema del medio ambiente, está la erradicación de todas las violencias a las mujeres y niñas, el tema del trabajo. No voy a entrar en detalle ahora porque el tiempo vuela, pero quiero decir que aquí hay una cosa importante que tiene que ver con cómo miramos los pactos internacionales a los que nuestro país adscribe y cómo si desde una constitución vamos a establecer que esos pactos sean supraconstitucionales, que puede ser una opción, efectivamente, porque la discusión después va a estar respecto de qué pactos firmamos o no, ¿no? Y también la opción de buscar las formas desde que desde la Constitución se respeten los pactos, los convenios en los cuales se firma. Hoy tenemos, por ejemplo, en el caso del convenio 169 de la OIT respecto de los pueblos originarios y tribales y afrodescendientes, que están siempre en peligro, pero que además ese pacto, al aplicarse, el convenio, perdón, al aplicarse en nuestro país, se rige por las leyes locales y hay cosas que no son inaplicables. Por lo tanto, los esfuerzos internacionales quedan a medio camino. Entonces, ahí hay harto que debatir, harto que conversar respecto de esto. Sin embargo, queridas amigas, compañeras que estamos en este panel y a todos quienes nos están escuchando, yo quisiera decir también que además de todo aquello, aquí lo que se busca es que independiente de esos pactos internacionales que son absolutamente necesarios porque convivimos en el mismo planeta, ¿verdad? El tema pasa por cómo una constitución es capaz de crear un Estado garante de derechos con apego irrestricto a la defensa, a la promoción, al goce, al derecho del goce de los derechos humanos propiamente tal, con un enfoque y una perspectiva de género que nos permita ir gradualmente avanzando hacia una igualdad. Que esa constitución tenga ese enfoque feminista, sea una constitución feminista, quiere decir, desde nuestra mirada, que es una constitución que debe permitir en todo el texto encontrar ese enfoque y esa perspectiva de género. No es un capítulo aparte dentro de la Constitución, no es un capítulo aparte que diga que las políticas del Estado tienen que tener enfoque de género, no, en su construcción en conjunto desde lo orgánico y lo dogmático, la perspectiva de género tiene que estar para poder construir este Estado garante de derechos, ¿ya? Y yo quería referirme a una cosita respecto de lo que también Gabriela nos hablaba en el contexto del desarrollo también, todo lo que ella plantea como digamos, como una forma, ¿cierto? Un aliado de lucha a la expresión artística, eso es fundamental. Yo recuerdo, y recordarán muchos, que en periodo de dictadura, el arte y la cultura fue una herramienta de lucha contra la dictadura. El canto denuncia, el teatro denuncia, las distintas formas y expresiones, hoy se llaman performance, ¿no? Pero antiguamente había las distintas acciones que además eran así porque corría riesgo tu vida. Si te demorabas o te equivocabas en la acción que ibas a hacer, incluso desde una actividad, desde una expresión, desde el ámbito más cultural, más artístico, que efectivamente llega, desde el mensaje llega de una forma distinta. Por eso yo quiero saludar con mucho cariño el trabajo que se hace para visibilizar esta violencia estructural, patriarcal que tenemos en este Estado y contra la cual estamos luchando, y por eso también desde los distintos espacios de mujeres disidencias nos estamos organizando para este 8M. Nosotras hemos dicho que, bueno, vamos sin miedo a cambiar esta constitución y este sistema patriarcal, vamos a construir en colectivo y en colectiva esta nueva forma, este nuevo pacto social, esta nueva arquitectura del poder que radique la soberanía en el pueblo para efectivamente poder establecer este Estado garante de derechos y, como siempre me gusta decir, luchemos como Gladys. Vamos. Oye, chiquilla, tengo ahí una consulta con respecto a la norma de esterilización voluntaria.
Rosita Trigo, como siempre, un tremendo aporte. Nos conocemos un montón de años y efectivamente hay una norma que es una resolución exenta del Ministerio de Salud, que es la número 2326, ¿cierto?, que rige desde el año 2000. Y aunque usted no lo crea, la única condición que tiene es ser mayor de 18 años. Si es menor, bueno, y acceder voluntariamente, ¿cierto? No necesita autorización del marido, ni de la pareja, ni del amante, ni del conviviente, ni de nadie para esta esterilización. Y es tanto la femenina como la masculina, y las mujeres ignoramos eso. Ignoramos este procedimiento médico. Y no me gusta poner ejemplos así Repítalo como entonces, compañera, repítalo de nuevo para que quede clarísimo. La norma de esterilización voluntaria, ¿cierto?, rige desde noviembre del año 2000, es una resolución exenta número 2326. Y es voluntaria, no requiere ni número de hijos. Si yo no quiero tener hijos y tengo 21, 25, 30, yo voy y lo pido. Por supuesto que se van a encontrar las mujeres con las trabas que en todos lados. Con las trabas. Si te ponen obstáculos y obstáculos y obstáculos. Y mi hija, cuando fue a parir a su tercer hijo, a su tercera hija, en este caso, hace 9 años, la llevaba el documento, todo, porque en el CEFAM lo piden, que voluntariamente, la esterilización voluntaria y todo, y no se la hicieron. Porque el ginecólogo, que no me acuerdo ya ni quién era, le dijo que era muy joven y que después podía querer tener a los 30 otro hijo, y tuve que ir allá y hablar con la jefa de las matronas en la noche y amenazarla con las 7 penas del infierno y mencionarle que era una resolución exenta, que ella lo sabía, que era voluntaria, igual que la vasectomía, y que yo me iba a ir a la radio, al diario, y que ella sabía cómo era yo. Al otro día, antes de las 8 de la mañana, mi hija estaba esterilizada. Pero ¿por qué uno tiene ¿por qué actúan bajo amenaza, bajo coerción? O sea, si está ahí, y ¿sabes qué? Yo pienso que sería súper interesante, no sé, yo le puedo poner los pros o los requerimientos en este caso y difundirla por las redes, hacérsela llegar a la mayor cantidad de mujeres. Se me ocurre algo, porque quiero pedirle a la compañía Scarlett que nos vaya contando, y con Gabriela también, cómo está la convocatoria para el 8. Hagamos un lienzo gigante con los requisitos y con el decreto por la resolución exenta 2326. Ahí, toda la marcha con el letrero grande ahí para que todo el mundo quede grabado en fotos, en video y en todo. ¿Cómo estamos para el 8M? ¿Cómo es la convocatoria? ¿Para dónde vamos? ¿Dónde nos encontramos? ¿Quién nos quiere contar? ¿Scarlett? Compañera, bueno, Gaby, bueno, ahí el 8 de marzo hay varias actividades, ¿ya? Una de ellas es la convocatoria a las 5 de la tarde en el cementerio, ya que es la marcha de la coordinadora feminista disidente, ¿ya? Pero en conjunto con ello también van pasando hartas cosas, o sea, las mujeres no tan solo están agrupadas en esta coordinadora, sino que también van emergiendo actividades de los territorios para poner sobre la mesa el tema de la reivindicación de los derechos de las mujeres. Cuéntanos, Gaby, y justo igual antes de pasar, porque la compañía Coronel tenía un video que quería compartir, ¿no? Pero acá me gustaría leer un comentario de la compañera Aida, que dice: sin duda la educación es el pilar fundamental para erradicar varias de las problemáticas que hoy se manifiestan en nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo garantizar una educación plena, integral y de calidad que desde la primera infancia eduque para la paz, la equidad y otros aspectos fundamentales para el desarrollo humano feliz? Entonces, desde ahí, evidentemente, la educación artística, más allá de esta educación formal, estructurada, vertical, en torno a instalar conocimiento y que finalmente no se vayan desarrollando habilidades reflexivas para construir sociedades democráticas,
toma entonces sentido, ¿verdad? Para poder ir poniéndolo sobre el plano constitucional, pero también respecto a acciones en el plano municipal. Y en ese sentido, me gustaría que nos pudiera como comentar, Gabriela, cómo se puede avanzar en generar entonces una educación artística desde los programas de la municipalidad con enfoques feministas que permita entonces trabajando el tema de autonomía corporal, empoderamiento de la mujer y también ir aportando, ¿verdad?, a vivir una vida libre de violencia. Bueno, yéndonos al contexto educativo, o sea, para empezar tenemos que pensar que las autoridades de los distintos establecimientos estén constantemente formándose y constantemente desaprendiendo todo lo aprendido. O sea, la educación no va a cambiar si es que los docentes y los administrativos de la educación no cambian. Y ese cambio no queda escrito en un papel con unas buenas intenciones que nuestro PI está lo cual, sino que se ve en el trato que tengo con otros seres humanos, con los más chiquititos en el fondo. O sea, el autoritarismo, ponte tú, es algo que inmediatamente nos muestra que no está cambiando esas formas de pensar la educación, en donde todas las decisiones la toman los adultos y en donde todo el mundo quede grabado en foto, en video, en un papel con unas buenas intenciones que nuestro PI la toman los cuales y hoy alguien está escuchando el Sandrita, apaga o no sé. No sé qué se me devolvió ahí todo lo que dije, se me devolvió. Como estaba diciendo, las prácticas educativas son las que van a cambiar la educación. O sea, el docente con nuevas formas de orientar su aula son las que van a cambiar la educación y son las que en el fondo van a cambiar la sociedad. O sea, si uno llega al aula importando más el currículum que tengo que pasar que las personas que tengo al frente y qué información son la que ellos traen sobre ese currículum, ahí ya, desde mi juicio y desde la práctica pedagógica que yo hago, creo que estamos entrando mal. Y si ahora nos vamos al tema del municipio, de cómo generar más instancias, yo creo que es generando grupos activos continuos, o sea, en distintas poblaciones, en, qué sé yo, las juntas vecinales o en un centro cultural que no existe en Arica, además, y que vienen muchos estudios y gastan plata en estudios con centro cultural, pero todavía no existe ese espacio que sea un espacio libre para los artistas y las agrupaciones culturales poder reunirse. Para empezar, el municipio podría generar un protagonismo mayor con ese espacio necesario, porque eso no beneficia solamente al mundo del arte, sino que beneficia a la comunidad completa, porque son los artistas los que se vinculan con la comunidad y generando obras o mediando instancias creativas. Entonces, yo creo que la sociedad cambia cuando todos creamos, no es que yo tengo la profesión, por lo tanto, yo puedo tener los fondos, por lo tanto, yo tengo la expertise y yo con mis pares creamos y ustedes como audiencia nos ven y luego se termina la pega. Para mí, eso es una parte del arte que no es excluyente, que debe existir, pero hay otra parte que es la creación colectiva con todas las personas, tal como tú decías, Scarlett, que te acordabas de algo que yo había dicho hace tiempo, que no es que yo soy artista, yo tengo prácticas creativas que comparto mis metodologías para que en conjunto podamos crear una obra, una intervención, un mural, una acción virtual. O sea, la creatividad debe volver a nuestras manos, porque cuando uno observa a los más chiquititos, a los niños, a las niñas, son tremendamente creativos y libres, tremendamente, son unos maestros. Pero luego la escuela, ¿qué va haciendo? Va cortando eso, va coartando esa libertad, esa espontaneidad y va rigizando con notas, con competencia, con pasar de curso, con tener una carrera, con parar la olla, y se va coartando esa creatividad innata que tienen todos los seres humanos. Entonces, desde el municipio y desde una cosa más feminista, es estar trabajando continuamente. ¿Qué pasa con el municipio? Se da un taller que dura un mes,
que dura 3 meses y listo, se acabó, presentación, aplauso y se acabó. No se generan procesos continuos en donde ese tallerista, por ejemplo, ese artista, está todo el año trabajando con una comunidad y está trabajando no solamente con un fin artístico, sino con un fin social. Entonces, antes de ponernos a hacer teatro, primero pensemos dónde estamos parados y qué queremos decirle al mundo. ¿Cuál es nuestra voz opinante, crítica? ¿Qué es lo que queremos decir? Y después buscamos la forma de explorar en el arte para luego crear algo. Entonces, si me preguntáis como a nivel de municipio, yo creo que eso, procesos más continuos y generando distintos espacios, uno que tenga que ver con más formación artística para aquellas personas que realmente quieren profundizar en eso, y otros espacios que son más de fortalecimiento comunal, comunitario, cultural, a través del arte. Como que son dos caminos igual de importantes, aliados, no excluyentes, pero los dos tienen que ser, porque una es que como sociedad estemos pensando artísticamente, que es un pensamiento que no se potencia en la escuela, para nada. Y otra cosa es que los artistas, las personas que quieran seguirse formando, que quieran generar obras con mayor disciplina, con mayor técnica, también puedan hacerlo, porque también la belleza del arte genera cosas en el espectador que sí pueden ser transformadoras. Entonces no son rivales, no son excluyentes, y ojalá el municipio pudiese generar ambas cosas, o según el perfil del municipio, ver cuál le interesa más, pero si es el tema del desarrollo social, cultural, entonces que no sean sucesos aislados en el tiempo, sino que sean procesos, porque después el artista, el tallerista se va y que esa comunidad haya quedado suficientemente organizada para poder seguir trabajando entre ellos y diciendo, ahora necesitamos a un artista visual, porque estamos pensando en collage. No, ahora necesitamos a una cocinera, porque estamos con una onda de emprendimiento y de no sé qué, de comida. O sea, pero que ellas ya se organizan, y las mujeres somos secas organizándonos, pues en todas partes ahora las que están organizando, desde lo que yo veo, son mujeres. No hacen pensar que todavía son los hombres, pero mentira. Siempre que salen los directorios están empezando a salir mujeres, y todas las mandamas, las que están activas son mujeres, y eso es algo a lo largo de la historia. Y después, si tengo un ratito, les quiero compartir un poema de Ana Ilse Gómez, una nicaragüense, no sé si la conocen, que está muy bello y que va muy atingente a lo que hemos venido hablando. Maravilloso. Compañera Videla, salió varias veces ya, porque salió el tema acá de trabajadores del arte y la cultura, porque finalmente igual entonces pone el tema sobre la mesa respecto a la diversa necesidad y el feminismo como piedra angular. Sí, yo quería decir varias cositas. Mira, oye, no, estamos pasados ya en 10 minutos, sí, tenemos que ir cerrando, pero oye, nos queda un último sábado antes de los chemes, así que tenemos que ahí ver cómo nos distribuimos para conversar sobre tantas cosas, porque la Gabriela ha dicho cosas tan fundamentales todas ustedes. Mira, respecto a esto último, como ella miraba el tema del municipio, los procesos integrales, ¿cierto? Con proyección en el tiempo, conectado a lo que dice Aida, si no me equivoco, dentro de los comentarios, respecto a esta educación que construya culturas de paz. Me encanta esa expresión, ella habló de la paz, de educar para la paz. Yo quiero agregar aquello de construir efectivamente culturas para la paz, culturas de paz, infancias felices, y eso efectivamente viene de la mano con muchas cosas, ¿no? Una de aquellas tiene que ver con cómo efectivamente desde la Constitución, este Estado garante del que venimos hablando, esta soberanía radicada en el pueblo, logramos establecer, entre otras cosas, ¿no? La educación gratuita, la educación de calidad, pero además la educación no sexista y educación laica, ¿no? Que permita esta amplitud, ¿no? Y antirracista absolutamente. Y desde otro aspecto, en el ámbito, desde la importancia de la cultura, la Constitución actual, creo yo, puedo estar equivocada, pero la palabra cultura aparece como 4 veces en la Constitución actual. ¿Ah? Miren, México establece en su Constitución, garantiza constitucionalmente, no me acuerdo el número, el artículo número 4, si no me equivoco, respecto de
el Estado va a garantizar la preservación, la conservación, la difusión de la cultura, generando mecanismos para que esto efectivamente se produzca y se va a producir en todos los ámbitos, obviamente principalmente en el ámbito de la educación y desde la primera infancia para esa libertad de la cual hablaba Gabriela y también para proteger a los artistas y cultores, las artistas y cultoras desde una constitución que concibe la cultura, como lo hace la Constitución de México, como un mecanismo para el desarrollo integral de la humanidad. Y a eso también estamos aspirando. Soñamos porque efectivamente, por ahí decíamos, el sueño existe. Somos mujeres que buscamos efectivamente cambiar el curso de la historia para una convivencia social distinta, solidaria, una constitución solidaria que nos permita, ojalá, tener que juntarnos para ver cómo seguimos creando, tener que juntarnos para ver cómo seguimos fortaleciendo todo aquello. Hoy día está la lucha, ¿no? Vamos a ver cómo nos va en esta constitución y yo quería agregar a lo del bien por ñaña, ¿cómo no va a ir? lo del municipio solamente respecto de que además de los talleres, todo lo que aquí se ha hablado y en el ámbito de la educación, las direcciones de desarrollo comunitario, y ahí la compañía Scarlett va a tener un trabajo importantísimo cuando llegue al Consejo Municipal para que desde la Dirección de Desarrollo Comunitario, las DIDECO, se fortalezca el trabajo comunitario desde esta perspectiva que tan bien ha plasmado y ha reflejado la Gabriela en todo lo que nos ha estado contando. Y ahora sí me quedo callada porque tenemos que ir despidiéndonos. Les dejo a cada uno. Se nos fue súper rápido el programa. Sí. Quería, pero bueno, entendieron también que dentro de las funciones de concejal a concejala es normar, resolver y fiscalizar. Hay que normar entonces la articulación de la oferta programática pública que hoy en día tiene el municipio e instalar finalmente la educación artística como un eje estratégico y dinamizador de todos los programas, por ejemplo, la Oficina de Derechos Humanos, que trabaja el tema de la reivindicación de población migrante, población de diversidad sexual, lo haga propio también de sus propias acciones, generando entonces una serie de intervenciones que también surgen desde lo comunitario, ¿verdad? Entonces, como cuando la Gaby hablaba de esta cuestión de si el mismo territorio surge en estos sistemas de diálogos territoriales, surge la necesidad de que en este momento no se quiere se requiere una cocinera porque quieren realizar como que están pensando que para allá va la mano, finalmente el municipio debe entonces ir disponiendo de esas condiciones materiales para el desarrollo óptimo de las aspiraciones que surjan desde las personas de los territorios. Compañera Carolina, nuevamente se nos pasó, no nos dio tiempo para el saludo. Compañera Gaby, dejemos que la compañera Gaby nos pueda, antes de terminar, que nos lea el poema, ¿ya? Y ya. Entonces la Gaby cierra, yo me despido desde ya. Muchas gracias por el espacio, ¿ya? De nuestro tercer live de Voces Cruzadas. Compañera Carolina, un gusto nuevamente compartir con usted, compañera, en este espacio y de ir aprendiendo, niña, porque todas las semanas nos llegan temas nuevos, porque nos ponen más temas sobre la mesa y por lo tanto vamos cada vez ampliando nuestro repertorio y nuestras comprensiones y sensibilidades en diversas temáticas. ¿Ya? Y agradecerles a la Gaby, guachita linda, a la compañera Sandra por acompañarnos en este tercer live y cariño, así que ahí Gaby vamos a estar atenta a escuchar tu poema, el poema que nos va a compartir. ¿Compañera Carola? Sí, bueno, yo también voy a aprovechar de despedirme, darle las gracias, porque Gaby nos va a despedir, porque Gaby va a cerrar con el poema. ¿Ah? Para que le pongamos arte, a todos los planos de la vida. Saludar a todos quienes nos han seguido, rápidamente decir que el próximo sábado estamos ya en nuestro cuarto capítulo de estas Voces Cruzadas. Gracias por escucharnos, gracias por el apañe, gracias por estar en este camino desde las distintas miradas para este sueño colectivo de esta constitución que destierra, esta constitución pinochetista y establezca garantías para la no repetición de las violación a los derechos humanos en este país, así que yo me quiero despedir con eso, dejar las invitadas a todas quienes quieran seguirnos, además el próximo sábado
a las 12 del día vamos a estar transmitiendo por el fanpage de nuestro PC Regional Arica, y quienes quieran ir a la Plaza Salvador Cautivo, aniversario de nuestra compañera querida secretaria Gladys Marín, un año más de su partida. Luchamos y luchemos como Gladys, y en su memoria 1000 veces venceremos. Sandrita. La buena. Agradecerle la invitación, tremendo ramillete, sí, porque no nos vamos a tirar flores nosotras mismas. Somos secas. Y como dijo por ahí la Amparo Ochoa, mujer, semilla, fruto, flor, camino, pensar es altamente femenino. Gracias. Buena. Hermosa. Ya, Gaby. Muchas gracias por esta invitación, por todas las conversas, por todos sus saberes y por la oportunidad de pensar, reflexionar y cruzar nuestras voces. Así que voy con palabras de Ana Ilse Gómez, nicaragüense, Mujeres con guitarra. Hay muchas mujeres lapidadas a lo largo de la historia. Su vida fue de jaurías y de toros rabiosos, de sangre alzada, de mordeduras largas. Mujeres que le devolvieron al mundo la embestida, que se inmolaron o tuvieron que matar para seguir viviendo. Esas que en la hora más oscura roturaron el campo con sus uñas para que vos y yo pasemos. Hondas mujeres que quizás una lenta madrugada marcharon al fuego o a la horca por cosas tales como desordenar el orden público, por inventar una nueva manera de descifrar la vida, por tener voz, o por infieles o ateas. Ellas ya no están. Sus cabezas reposan sobre un siglo o dos. Sus ojos ya no existen. Pero de ellas perdura una hebra sutil, un hilo ciego que sin saberlo nos hace crecer y despertarnos en la noche con unas ganas inmensas de vivir, de derribar todos los muros, de desafiar todas las hogueras, así como de amar y de pulsar toditas las guitarras de la tierra. Muchas gracias por este espacio, a la Constitución y al municipio. Muchas gracias, Gabriela, hermoso. Damos entonces... Maravilloso. Gracias. Hermoso. Gracias, Gabriela. Besos. Entonces, hermoso, nos despedimos. Nos vemos entonces el siguiente sábado. Un abrazo cariñoso, nos vemos. Chao, chao. Vamos, sin miedo, adelante. Eso.